Hola, buenas tardes. Ay, mira, está aquí Rafa. ¿Qué tal? A ver si tenemos la suerte de podernos conectar así sin muchas dificultades, Rafa. A ver, ya empieza el bucle en el que te invito y te vuelvo a invitar. A ver, Rafa, ¿tú me estás viendo? Sí, sí, Muy sí, te veo. buenas. Hola, Hola. ¿qué ¡Ay, qué tal? sorpresa! De verdad, últimamente cada vez que aparece la persona invitada, es como una fiesta, de verdad, Sí, ¿eh? porque Con las últimamente dificultades está que hemos haciendo, tenido. es verdad, está haciendo Instagram unas cosas más raras últimamente, que de Sí, repente solo salga uno, solo se le escuche a uno. yo la verdad es que te lo prometo, cada vez que una persona o sea, cuando nos conectamos, que la persona aparece, la segunda persona, de verdad que me da una ilusión tremenda, porque he tenido auténticas dificultades, ¿eh? Bueno, Totalmente. bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atender nuestra petición y bueno, bienvenido a este espacio en el que intentamos hablar de aquellos temas que realmente nos competen y nos importan. En nuestro caso, Sí. la salud mental, ¿no? ¿Mm? Pero en el día de hoy, súper interesada por el tema que tú tocas, que tiene una unión muy clara también con el tema de la salud mental, ¿no? Porque es Mm. uno de los pilares, ¿no? Cuando hablamos de educación, de salud y de educación, estamos hablando también de salud en general, ¿no? Así Total, que, total. Sobre así, todo es que lo más importante cuando hablamos de educación es una cosa que parece como muy básica, pero que a veces se nos olvida, y es que con lo que estamos trabajando es con personas, ¿no? Con personas con sus historias de vida, con sus historias pues sobre todo sus historias de vida, ¿no? Con su manera de entender las cosas, de vivirla, ya no solo con sus maneras de aprender y entender que cada persona aprende de una manera distinta, a un ritmo distinto, ya no solo eso, sino también entender pues que cada persona viene de una casa, con una familia, con un entorno. Yo soy muy, siempre, en toda mi vida soy como muy sistémico y muy de hacer entender y de entender que todo nos afecta, ¿no? Y que nosotros afectamos a todo lo que nos rodea también, ¿no? Entonces, nada, pues Merced, darte las gracias sobre todo por contar conmigo, por entender que charlar conmigo un ratito puede ser interesante tanto para la gente que te sigue a ti como para la gente que nos ve, que nos escucha. Así que súper agradecido y para mí es un honor estar aquí contigo, responder a tus preguntas, responder a las preguntas que nos puedan ir haciendo por aquí en el chat y que charlemos un ratito de todo esto que es tan importante, tan bonito y tan complejo a la vez. necesario. Tan Sí, sí, complejo. complejo, sobre todo muy complejo, realmente. Mm, Lo que pasa es que si te pones a analizar y a profundizar un poco en cada uno de los temas, mm, eh, te das cuenta de que todo, a ver, tiene es simple, o sea, es puro sentido común, ¿no? sí, Atendamos las necesidades, atendamos las dificultades, atendamos las diferencias y seguramente llegaremos a cada uno de los rincones, ¿no? de la problemática o de la situación. exacto. Exacto. Sobre todo hay un punto ahí de que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de altas capacidades o de cualquier dificultad de aprendizaje, Ujú. muchas veces se habla de tal, y yo siempre digo lo mismo, al final no es tan importante ponerle nombre a lo que te está ocurriendo como irse a lo más básico, como tú dices, ¿no? Es más básico el entender que si una persona tiene un problema, hay que ver cuál es ese problema y ver de qué manera se le puede ayudar, que ponerle nombre, ¿no? En ocasiones, pues el ponerle nombre nos ayuda a entender por qué esa persona actúa como actúa y a ayudarle mejor, ¿no? Pero no es tan urgente el ponerle un nombre como entender que esa persona necesita una ayuda y hay que buscar de qué manera se la puede ayudar mejor, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es cierto lo que tú dices, ¿eh? O Mm, sea, ambas cosas tienen su qué, ¿no? El poner una etiqueta, el poner un nombre, sí que nos ayuda porque en esta sociedad acabamos catalogándolo todo, ¿no? De sí, alguna manera. Y es un poco el orden que hemos establecido y aquello que se ha etiquetado de esta manera tiene unas características, pero a fin de cuentas, cada persona dentro de su dificultad es una persona diferente. No sé si estamos teniendo
algún problema. Disculpa, no sé si estamos teniendo algún problema, porque yo a ti te veo congelarte, Sí, pero seguro que tú a mí me ves también congelarme. sí, ha habido unos segundos que te has congelado ahí, pero bueno, Sí, bueno, ahora ya te veo bien. bueno, fenomenal. Bueno, yo te voy a presentar para las personas que no te conozcan, que seguramente son muy pocas, Bueno, eh, pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Rafa Dávila, es orientador educativo y es educador social. Y recibiste el año pasado el premio Madre Esfera, ¿no? En adolescencia. sí, sí, ¿Qué sí. supone este reconocimiento, Pues Rafa? mira, para mí es una pasada porque, bueno, Madresfera y toda la blogosfera que se ha creado alrededor del Madresfera es un mundo, una red que yo llevaba siguiendo y admirando durante mucho tiempo y bueno, pues el ser reconocido por esa red para mí fue una pasada. Por un lado, por eso. Por otro lado, por las personas con las que tuve el super privilegio de compartir nominación, como Sara Desiré Ruiz, que es uno de mis referentes en educación social, como mi amiga María Jesús, como Yolanda, vamos, estuve compartiendo nominación con personas a las que admiro muchísimo y eso ya, vamos, el estar allí con ellas sentado al lado ya fue para mí una pasada, pero yo cuando me dijeron mi nombre fue alucinante. A ver, la realidad es que recibir un premio tiene una parte de ego ahí que no podemos evitar, que lo llena, y eso hay un porcentaje de eso. Pero lo más importante es el sentir reconocido un trabajo que yo ya llevo haciendo como muchos años, ¿no? Yo realmente el otro día echaba cuentas y trabajando con adolescentes llevo más de 20 años. Quizá trabajando con dificultades de aprendizaje, pues más los últimos 10 o así, pero ha sido este último año y medio en el que ha sido una locura la cantidad de gente que he conocido, que me ha conocido, lo reconocido que he sentido mi trabajo, que no había sentido casi en todos estos años. Lo había sentido con las familias y con los chavales, que para mí era lo más importante y lo sigue siendo, Ujú. pero el ver que sales fuera, que hay más gente. Yo lo hablaba el otro día con una amiga que es así, también está muy metida en todo el tema de las redes. Y yo le decía que a mí lo de los seguidores me da igual, el tener X followers, más followers, menos followers, me da igual. Y ella me hizo cambiar un poco el chip porque ella me decía que el tipo de red social que nosotros tenemos no son redes comerciales de vender productos o tal, Estoy de son acuerdo. redes sociales centradas en ayudar. Y Claro, ella me hizo ver el que cuantos más seguidores tengamos, realmente estamos ayudando a más personas. Y eso es verdad, efectivamente. porque al final yo lanzo un mensaje en un auditorio o en una aula con 20 30 personas, pero aquí estoy lanzando un mensaje para 10.000 a lo mejor. O para, a mí me escriben del orden de unas 20 o 30 familias al día, con sus historias, con sus problemas, buscando mi ayuda, buscando mi asesoramiento. Y eso es una pasada. O sea, a lo largo de una semana estoy ayudando a cerca de 200 personas, porque yo intento contestar a todo. Y entonces, eso me hizo cambiar el chip. Entonces yo dije, pues mira, tienes razón, quiero followers. Quiero Totalmente, muchos followers. totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con esta amiga tuya, Sí, porque es cierto que el entorno en el que vosotros estáis actuando y donde estáis dando es un altavoz en realidad, ¿no? Porque sí. tú bien decías, si yo estoy en un auditorio con 50 personas, con 20, 30, 40, Ujú. llega a esas 30 o 40, ¿no? Pero en el momento en el que tú lanzas un mensaje a través de una red social, no estás ayudando solamente a la persona que te está viendo, sino a esa persona que luego a su vez está transmitiendo ese mensaje o lo está duplicando, ¿no? Exacto. De verdad, yo os tengo que decir que tanto a Sara, que la conozco personalmente y he Sí. colaborado con ella en algunas ocasiones, como a ti, como a otras personas que os dedicáis al mundo de la educación social, Ujú, a mí se me abrió un mundo cuando conocí a Sara y cuando he conocido al resto de las personas, ¿no? Cuando he ujú, conocido vuestra figura, ¿no? ujú. Porque muchas veces es la falta de conocimiento de la etapa o de la cuestión en concreto que nos hace magnificar la situación, ¿no? Es Muchas verdad. veces. Sí. Entonces, yo estoy muy satisfecha, Ujú, estoy súper contenta de haber conocido a personas como tú, como ujú. Sara y como otras personas del mundo de la educación social, porque se me ha abierto un mundo, de verdad, un mundo Es un mundo absolutamente y comprensivo, además. eso es.
Y es que además, ¿sabes lo que ocurre? Que concretamente en nuestra profesión, en la educación social, es como una lucha continua por explicar en qué consiste nuestro trabajo, ¿no? Y todavía, aún hoy, aún siendo una de las titulaciones más antiguas que existen en nuestro sistema educativo, que sobrevivió al Plan Bolonia, que se adaptó y tal, aún así, todavía hay personas que preguntan, ¿educador social y eso qué es? ¿Qué es? O es lo mismo que trabajador social, o qué diferencia hay con un pedagogo, qué diferencia hay con un psicólogo, qué función tenemos, ¿no? Y todavía tenemos que explicar. Y mira, precisamente uno de los temas principales que estamos tratando tú y yo ahora, que es la salud mental, yo creo que hay un complemento ahí que es vital y esencial, que es el concepto de salud social, ¿no? Yo siempre Total, defino la salud social como los tres pies de la salud social para mí son la relación con los demás, la relación con nuestro entorno y la relación con nosotros mismos, ¿no? Al final, esos tres pies, si falla uno de los tres, todo se tambalea y todo se viene abajo. Entonces, el aprender y el ser conscientes de que existen esas relaciones sociales con los demás, esas relaciones con nosotros mismos, con todo lo que conlleva la autoestima, el autoconocimiento, la autovaloración, esa relación con nuestro entorno, el entender que estamos en un entorno que nos afecta y al que afectan nuestros actos también, ¿no? Y esas relaciones con los demás, habilidades sociales, la resolución de conflictos, todo eso al final es lo que nos completa y nos hace personas y afecta directamente también a nuestra salud mental. Pero esa salud social, al final, para mí la definición de educador social es la persona que te ayuda a trabajar o a tener estos tres pies de relación social sanos, ¿no? A tener una relación sana contigo mismo, una relación sana con los demás y una relación sana con nuestro entorno. Entonces, total. cuando explicas entender por qué defendemos cosas como que la necesidad de que haya educadores sociales en los centros educativos, la necesidad de que haya educadores sociales en las empresas, la necesidad de que haya educadores sociales en todos los entornos en los que haya relaciones sociales, Total. básicamente. Somos seres sociales y necesitamos a alguien que de alguna manera regule todo ese tipo de relaciones y de situaciones que se generan dentro de cada entorno. Yo en otros ámbitos no he conocido vuestra figura, pero sí que es cierto que yo una vez que hablaba con Sara se lo decía, yo creo que necesitamos más educadores sociales en todas las Sí. escuelas. O sea, es una figura, no sé qué ratio tiene el papel o cómo abarca el papel de un educador social dentro del ámbito de una escuela. ¿Cuántos educadores sociales deberían haber para cuántos alumnos? Bueno, ahí está la teoría y luego está la realidad, ¿sabes? La realidad es que hay comunidades autónomas en las que no existe la figura del educador social en la educación formal, ¿sabes? Se plantea el educador social pues en centros de menores, en cárceles, en lugares donde ya se ha alcanzado el conflicto social a un nivel en el que ya nuestra intervención no es que sea útil, sino que es necesaria, pero Necesario. claro, entrar en el sistema educativo público, por ejemplo, lo tenemos muy complicado. Hay figuras como, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, los PTs y los profesores técnicos de servicios a la comunidad, que sí que suelen ser educadores sociales, pero son figuras, vamos, son como unicornios, que hay uno que se ve vamos, aquí, por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi municipio. En mi municipio, que es un municipio del sur de Madrid relativamente grande, de 90.000 habitantes, en el que hay 10 colegios públicos y 4 institutos públicos, aparte de los centros concertados y privados, ha habido cursos en los que no ha habido ningún educador social en ningún centro. Y cursos en los que ha habido a lo mejor uno para 2 centros. Estamos hablando de un educador social para 2.000 alumnos, porque un instituto tiene una media de 900 alumnos para 2.000 alumnos. Pero es que ahora mismo los equipos de orientación son así. Un Claro, equipo de orientación ahora mismo puede ser un orientador por centro y en primaria puede ser incluso peor. En primaria puede haber un educador social para 4 colegios, a lo mejor, o para 3 colegios, o un orientador, ¿no? Entonces, de hecho, yo siempre defiendo que la gran revolución educativa, la gran revolución
de nuestro sistema sería convertir los equipos de orientación en En equipos equipos multidisciplinares. multidisciplinarios, total, 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 o sea, total. formados por varias personas, por un equipo de varias personas, con Psicólogo, psicólogos, con pedagogos, con total. educadores sociales y centrados en el trabajo real. Ahora mismo los orientadores y las orientadoras son burócratas. Son personas que se dedican a hacer papeleo, a redactar derivaciones, a redactar evaluaciones, y eso es Cuando, inviable. cuando a mí me ha parecido siempre, desde que conocí esta figura, me ha parecido como una figura que está muy volcada a la calle, al Sí, terreno, a la persona, ¿no? Directamente, más eso es, que en otros ámbitos. eso es. Quizá, siempre he pensado, quizá es por eso que yo no he conocido la figura hasta hace bien poco, ¿no? Ujú. Porque igual está tan orientada a la calle, pero no, por lo que tú dices está complicado, ¿no? El tema. Claro, porque, o sea, pero todo viene desde la propia universidad. O sea, tú acabas la carrera de educación social y una vez que la terminas hay muy poquitas alternativas que nos den paso al sistema educativo. Hay másters, hay posgrados, hay historias así, pero por ejemplo, acceder al máster del profesorado o al máster de orientación educativa, hay universidades en las que no te dan acceso con esa titulación, que solo puedes Bueno, hacerlo si tienes psicología o pedagogía o tal, pero no con educación social, con la carrera de educación social, no te permiten hacer el máster de profesorado. Entonces, ya partiendo de esa base, ya te están cerrando una puerta total. que hace que luego no puedas opositar y que no puedas acceder al sistema educativo. O hay comunidades autónomas en las que tú puedes hacer el máster, pero el máster solo tiene validez para presentarte a la oposición si eres, además de tener el máster, pedagogo o si además de tener el máster eres tal. Entonces, parte de ahí, ¿no? Yo creo que nuestra lucha tiene que partir incluso desde ahí, desde la universidad y desde las raíces de las opciones que se nos abren a los educadores sociales una vez que acabamos la carrera, ¿no? Pues hay que seguir luchando, ¿no? Para conseguir todos esos objetivos, porque realmente son muy necesarios. Hay Pues desde aquí, desde raza que te has vuelto a nuestro congelar de humilde nuevo. rinconcito de las redes sociales, pues intentamos un poco luchar por esto, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, explícanos así a grandes rasgos, tú de que lo hemos estado hablando, pero ¿cuál es el rol de un educador social dentro del ámbito, por ejemplo, educativo, del ámbito, has hablado de diferentes ambientes, diferentes sectores? ¿Cuál es Sí. el rol del educador social? A ver, en mi opinión partimos de la base de lo que te he dicho al principio del todo, ¿no? De empezar a entender que lo que estamos trabajando es con personas, ¿no? Entonces, yo creo que en el ámbito educativo hay que diferenciar muy bien lo que es la función real de cada una de las figuras, ¿no? Y yo, una de las bases de las que parto es de las que los docentes, tienen que ser conscientes de que están trabajando con personas, pero a lo mejor su función principal no es la de dedicar el tiempo. A ver, la cuestión es que estamos trabajando con personas y estamos trabajando con unas ratios muy grandes. O sea, con unas ratios a lo mejor de 30 alumnos o cuestiones así. Entonces, el docente y los pedagogos se tienen que dedicar a trabajar esa salud pedagógica, que también es otro tipo de salud, ¿no? Que es el cómo se aprende, la manera de aprender, el entender que cada alumno aprende de una manera diferente. Luego, por otro lado, está la psicología, que se debe encargar de toda la parte de la salud mental, del el quererse a uno mismo, el resolver todos esos conflictos que pueden surgir a nuestro alrededor. Y luego está la parte de las relaciones. Al final, en un colegio, en un instituto, partimos de la base de que somos seres humanos y que nos estamos relacionando continuamente con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno, ¿no? Que me repito, pero es la realidad. Entonces, en mi opinión, la función de un educador social en un centro educativo debe estar en mantener ese clima de relación entre los alumnos, con los alumnos con ellos mismos, los alumnos con el profesorado, con el centro educativo, con todas las instituciones que rodean al centro educativo, de las familias con el centro educativo. Entonces, es lo que te digo, si tú planteas que haya una persona para un centro con 900 alumnos, eso implica 900 familias, vamos a decirlo así, quitando que habrá hermanos y tal, 800 familias, me parece inviable.
y que encima tú esa carga se la pongas a un profesor. Ahora surgió en las últimas renovaciones de las leyes la figura del coordinador del bienestar, que si tú Sí, defines, si tú lees la definición o las funciones del coordinador de bienestar, encajan prácticamente como un puzzle con las funciones con de el un libro. educador Sí, social. sí. Y ahí se ha perdido una oportunidad, porque en vez de aprovechar para incluir en esta figura del coordinador de bienestar la figura de los educadores sociales, que estamos ya preparados para hacer esa función, Que sois lo que se ha hecho. expertos en este tipo de trabajo, claro. Exacto. Al final, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues formar a profes y darles una carga más, ¿sabes? O sea, al final el coordinador de bienestar es un profesor, o es el jefe de estudios, o es el director, en vez de aprovechar para decir, "Joder, pues vamos a meter esta figura en el colegio, en el Claro. instituto, que encima... Tenemos un perfil que está totalmente preparado para llevar a cabo esa tarea. ¿Para exacto. que formar a otra persona, Ujú. sobrecargarla o sobresaturarla de trabajo? Eso eh, es. y seguramente sus competencias no las podrá llevar a cabo de la misma forma que un profesional que ya está preparado para ello. Exacto. Pues como pasó con el COVID, por ejemplo, ¿no? De repente se creó la figura del coordinador COVID en los centros educativos y en vez de meter una enfermera o un enfermero, lo que se hace es, se le da un cursito a un profesor y se le dice, ahora tú eres el coordinador de pandemia internacional en este centro educativo, ¿no? Claro. Es Mira, como surrealista. aquí Juan Alborozo está diciendo que ha pasado lo mismo con el logopeda y con los maestros de audición y lenguaje, Efectivamente. que claro, son especialistas también dentro de su ámbito, ¿no? Claro, sí. Y ha pasado a lo largo de la historia, ha pasado muchas veces. O sea, coordinadores pues se han creado a lo largo de la historia esas figuras, al final utilizando a los profesores, sobrecargándolos, y que muchos de ellos lo hacen de maravilla, porque al final luego la voluntad, que es muchas veces lo que saca adelante las cosas, la voluntad de los propios trabajadores, ¿sabes? Que muchas veces las cosas salen adelante por la voluntad de los propios trabajadores. Sí, por la profesionalidad de las personas que están llevando a cabo Lo hicieron como esas coordinadores tareas, COVID, lo efectivamente. hacen como maestros de audición y lenguaje, pero la realidad es que, en mi opinión, se ha perdido una oportunidad. Se ha perdido una oportunidad de poder incluir esa figura. Y esa figura te lo pongo como ejemplo porque define muy bien la que podría ser la función de los educadores sociales en los centros educativos. ¿Sabes? Que es mantener el bienestar social dentro de un centro en el que hay personas adultas, en el que hay adolescentes, en el que hay niños, en el que hay relaciones sociales en el aula, fuera del aula, en los patios, en el que existen historias como el bullying, en el que van cambiando a lo largo de los tiempos las maneras de relacionarnos, en el que aparecen unas redes sociales por ahí que está ese tema también como muy candente. Entonces, el ayudar a mantener el bienestar social de un centro, un espacio en el que conviven a diario 1000 personas entre adultos y profesores, se para Estamos esto de vez en perdiendo cuando. constantemente, yo creo que estamos perdiendo constantemente la comunicación, ¿no? No sé Y si hay eres veces que tú, se soy queda yo. como parado. Sí, Yo sigo sí, hablando por si acaso. yo te veo que tú has seguido hablando porque el discurso continúas, pero no sé dónde se para. No sé si los demás están viendo lo mismo, lo detectan, no sé si detectan que eres tú o que soy yo. No, En fin, no sé. mira, ¿ves? Ah, no, ahora no. Bueno, no importa. Nosotros seguimos. Espero Como que luego esto se va a espero que quedar se siga grabado, bien. pedimos Sí, disculpas a los que nos vean después total. por los cortes que pueda haber. Total. Bueno, me parece súper interesante todo lo que explicas y bueno, para mí todo sería un preámbulo, ¿no? A lo que me gustaría comentar un poquito, ¿no? Ujú, Nosotros tratamos la adolescencia en nuestra asociación, tratamos la salud mental y tratamos la adolescencia o, bueno, infanto-juvenil, ¿no? De alguna manera. sí, No tanto el vocablo de adolescencia en sí mismo, pero sí que es la etapa infanto-juvenil, sí. ¿no? Claro, nosotros en el perfil de personas que aglutinamos de alguna forma las Ujú, familias, se encuentran con muchas dificultades, ¿no? Entrados cuando debutan por primera vez con algún problema de salud mental, cuando hay diferentes dificultades, ¿no? A nivel de salud mental, se encuentran que una de las etapas, además de lo que se ve alterado, ¿no? En su día a día, sí.
pues también es el tema educativo, ¿no? El tema de continuar en la escuela, de adaptar los materiales, de adaptarse a un grupo determinado. Todo sí. este tipo de cosas me parece tan interesante en este sentido vuestro papel, o sería tan interesante vuestro papel dentro de esta situación. Sí. ¿Vosotros cómo lo vivís en la escuela? Porque tú estás en una escuela, ¿no? En Madrid. O sea, ahora sí que es cierto que, bueno, ahora mismo yo creo que estamos viviendo un momento de cambio que es muy interesante, porque las nuevas leyes empiezan a hablar de atención a la diversidad, empiezan a hablar de diseño universal del aprendizaje, empiezan a hablar de entender y atender las diferencias individuales. Entonces, se empiezan a hablar de conceptos que hace unos años pues no, ni se hablaban, ¿no? Todos sabíamos que existían, pero no se metían en las leyes educativas, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque para mí la base de todo es entender que cada uno aprendemos de una manera distinta y a un ritmo distinto. Y que la manera en la que nos encontremos influye muchísimo en nuestra manera de aprender. Yo pongo siempre el mismo ejemplo cuando hablo de altas capacidades. A mí me gusta usar un símil y es como que pues un niño con altas se les suponía como que eran los listos, las listas, ¿no? Se relacionaba directamente la alta capacidad con buenas notas, buenos resultados, con no tener problemas, porque son personas con una madurez superior a lo que se espera para su edad, entonces pues no va a haber problemas, ¿no? La experiencia y la vida nos ha enseñado que esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo o hago el mismo símil. Suponiendo que un cerebro con alta capacidad es como un vaso de un gran tamaño, un vaso muy grande, y una persona con un cerebro que no sea de altas capacidades tenga un vaso más pequeñito. Existen personas que tienen un vaso tamaño vaso de chupito, existen personas que tienen un vaso de 1,5 litros, personas que tienen un vaso como el clásico vaso de nocilla, diferentes tamaños, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Que ese vaso hay que llenarlo. Entonces, puede ocurrir que una persona con altas capacidades y puede ocurrir que una persona que tenga un vaso, un tamaño vaso de chupito, lo tenga completamente lleno. En ese caso, si hablamos de inteligencia o de lo que espera el sistema educativo de nosotros, puede tener mejores resultados una persona con un vaso más pequeñito que una persona con un vaso más grande. Lo que entra en juego ahí es de qué lleno ese vaso, con qué lleno ese vaso, si me apetece llenarlo o no me apetece llenarlo, si estoy motivado o no. Y hay una cosa ahí que entra en juego muchísimo, que es mi salud mental. Mi salud mental puede estar por encima, de hecho está por encima y suele estar por encima de mis capacidades. O sea, si yo no estoy bien a nivel emocional, no estoy bien a nivel mental, no estoy bien a nivel incluso físico, es imposible que luego yo pueda utilizar todas mis capacidades para dar los resultados que me pide el sistema educativo, ¿no? Entonces, todo esto va directamente unido. Cuando a mí me llega una persona que tiene problemas o dificultades de aprendizaje, lo primero que tenemos que ver es cómo está esa persona, de dónde viene, en qué estado está la relación con su familia, en qué estado está la relación con sus amigos, cómo se encuentra esa persona consigo misma, cómo está de autoestima, cómo está de motivación, de ganas. Y luego, después de eso, ya podemos empezar a hablar un poco de técnicas de estudio, de organización del tiempo, de todas esas Claro, cosas. Pero no podemos ponernos a hablar de técnicas de estudio con una persona que no conocemos, ¿sabes? Que no sabemos de efectivamente. dónde viene y lo que tiene a su alrededor. Entonces, a mí me parece vital el entender. De hecho, hay una cosa que yo critico mucho en algunas ocasiones de los equipos de orientación, que en ocasiones es también debido a esta sobrecarga que decíamos antes, y es que hay equipos de orientación que son como prácticamente inaccesibles para las familias. ¿Sabes? No se puede, una familia no tiene fácil el mantener una reunión o concertar una reunión con el orientador o con la orientadora del colegio. Tiene que ser todo a través de tutoría o a través de jefatura, o yo hablo con el tutor y el tutor habla con el orientador habla con el tutor y el tutor habla conmigo. Cuando la información que te puede dar una familia a mí me parece vital, Vital, pero claro. vital.
¿De total. dónde viene esa persona? ¿Cómo está ese niño? ¿Cómo está esa niña? ¿Qué historia viene? ¿Cómo han sido sus últimos años? Si ha cambiado de colegio, si no ha cambiado, si se han cambiado de familia, si ha habido un divorcio de por medio, si ha habido algún conflicto, algún fallecimiento traumático, Total. alguna situación. Todo eso afecta directamente a la persona. Entonces, antes de ponernos a hablar de capacidad y de cómo estudia y cómo aprende esa persona, tenemos que saber cómo está y cómo es y quién es. Y luego ya viene el resto. Persona con un vaso de 1,5 litros, pero que su vida y su historia y de dónde viene haga que no le apetezca llenarlo de absolutamente nada. Y nos podemos Total. encontrar una persona con un vasito pequeño que lo devora todo y que lo quiere lleno siempre. Entonces esa persona va a tener más conocimientos que una persona con unas súper altas capacidades, ¿no? Me encanta el ejemplo que has dado, a pesar de que se me ha ido cortando, pero te he seguido el hilo perfectamente. Tienes toda la razón y es un ejemplo muy gráfico y muy interesante. Claro, Pero, claro, yo, como, por eso te decía, cuando conocí la figura del educador social, a sí. mí, o sea, se me abrió un mundo Mm, delante de mis ojos y bueno, de las posibilidades que yo le veo muchas veces, porque eh, a veces pensamos, mi hijo, mi familiar no quiere acudir a un psicólogo, no quiere ir a un profesional que lo atienda y tal. La figura de un orientador es, o de un educador social es una figura como más accesible en este sentido, ¿no? Y muchas veces pienso, si tuviéramos a nuestro alcance una figura así, mm, que, bueno, pues que conecta mucho más fácilmente, ¿no? Con el adolescente o con la persona que lo necesita, mm, sería mucho más fácil acceder a esta persona y conseguir un objetivo, ¿no? sí. Yo lo pienso, por ejemplo, cuando te encuentras chavales entre nuestras familias, que sí que es cierto que tienes que escoger o tienes que priorizar el tema de la salud mental. Muchas veces, como tú bien decías, si esa persona no está bien, no puedes ahí intentar introducir ni temarios, ni adaptaciones, ni nada de nada, Mm, porque en realidad no vas a conseguir nada. No no. está para eso. Mm, Entonces, muchas veces esta figura, la figura que vosotros sí. ofrecéis, la profesionalidad que vosotros ofrecéis a mí me parece súper interesante porque te acercas mucho a nivel como de calle, ¿no? Mm, Pues a trabajar como de tú a tú, ¿no? no. No hay esa separación tan formal entre profesional y persona que necesita ese servicio, No. ¿no? O esa figura. Muchas veces, por otro lado, también pienso cómo eh, trabajamos con las familias Ujú, para que estas familias entiendan que por más que nosotros intentemos forzar a las personas que tenemos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a la adolescencia, de que tienen que estudiar, que tienen que hacer, que tienen que tal, no vamos a conseguirlo si no nos acercamos a ellos, si no aprendemos el momento que están viviendo, si no somos capaces de transmitirles a nuestros adolescentes una serie de requisitos o necesidades que son mínimas ujú, para poder abordar la situación, ¿no? claro. Porque yo creo, y no sé qué es lo que tú piensas, pero pienso que las familias, a pesar de que nosotros somos los padres y que ellos son los educandos, digamos de alguna manera, Sí. las personas que están, bueno, pues bajo nuestra responsabilidad. Ujú, Y esa responsabilidad pesa mucho porque muchas veces las familias, en pro de esa responsabilidad que tenemos de educar, pues parece como que perdemos un punto importante de vista, ¿no? Y es que tenemos que tener en cuenta esas necesidades que tienen nuestros hijos en ese momento, ¿no? claro. Entonces, parece como que queremos forzar o cómo podemos hacer las familias para poder acceder a nuestros hijos y transmitir o ser respetuosos de cara a acompañarlos en un momento determinado. No sé si he hecho una pregunta muy larga, pero espero que me hayas Sí, te entendido. entiendo perfectamente porque es que además es justo esta semana que he estado atendiendo a familias, concretamente de adolescentes, me ha surgido este tema en varias ocasiones. Yo creo que no hay una varita mágica ni un truco mágico para aprender a atender a nuestros adolescentes y a entenderlos, pero sí que hay algunas cosas que me parece que son básicas y una de ellas es entender que ellos son también personas con sus historias de vida diferentes a las nuestras.
y que no son como nosotros y que no tenemos que intentar que sean como nosotros, sino que ellos creen su personalidad propia. Y ahí hay una clave que justo lo hablaba hoy con una familia y es eh, entender cuáles son sus síes, sus intereses y sus prioridades, que muchas veces chocan con las nuestras. Entonces, cuando la prioridad de un adolescente choca con la prioridad de un padre, ahí se produce una guerra. Y es como un yo contra ti. En vez de ir juntos, es un yo contra ti y un tú contra yo. Los padres pensando, los adolescentes no tienen ni idea, tienen la cabeza loca, no, tal, 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 y los adolescentes diciendo los adultos no nos entienden, no tal cual, ¿no? Entonces, al final, es una lucha que o se frena o se puede llegar a convertir en una lucha muy compleja o en algo que tenga una solución muy compleja. Te pongo un ejemplo, porque a mí me gusta mucho la teoría esta del sí y el no. Cuando tú le das una orden a un adolescente, por ejemplo, o a tu hijo, me da igual la edad, y te dice que no, ahí hay, realmente no es un no, hay dos noes. Un a ti, como madre, como figura de autoridad, que le estás dando una orden y te está diciendo a ti, que eres su madre, que no, ¿no? Entonces, ¿cuál es el no que te duele de verdad? No es el no lo voy a hacer, es el no a ti, que eres mi madre, mi figura de autoridad, y te estoy negando tu autoridad. Ese es el que nos duele. Realmente, cuando tú le dices a tu hijo, hijo, vístete ya que tenemos que irnos, porque hemos quedado con alguien y llegamos tarde, ¿no? Y tu hijo te dice, ahora voy. Ese ahora voy, hay dos noes ahí. Un, no voy a ir ya, deprisa y corriendo como tú me estás pidiendo, o sea, no voy a hacer actividad, pero es que además te lo estoy diciendo a ti, que eres mi Aquí. madre. Y el que te duele es ese, es como que, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no vas a venir ya? ¿Que yo soy tu madre y me tienes que obedecer? Entonces, el que nos duele y con el que nos quedamos es con este segundo. No nos preocupamos por qué me estás diciendo que no. Nos preocupamos por que me estás diciendo que no a mí. Entonces ahí la respuesta habitual es, ¿cómo que no? Que te vistas ya, que te lo digo yo que soy tu madre, que vamos a llegar tarde. Ya, pero ya. O sea, es que no, no acepto un no por respuesta. Y eso, la respuesta final, no va a ser un, bueno, venga, mamá, vale. No, eso no es lo habitual. Lo Claro. habitual es, pues que, pues ahora por narices lo voy a hacer más lento. O pues no voy, pues si me tengo que ir ya no voy. No hay solución ahí. ¿Cuál es la cuestión ahí? La cuestión es, en vez de imponernos, intentar buscar cuál es el sí. O sea, detrás de un no hay, le están dando más importancia que vestirme rápido, o que ordenar la habitación, o que cumplir la orden. Entonces, es mucho más potente buscar cuál es el sí que imponer mi sí, ¿no? En este caso, sigo con el mismo ejemplo, ¿no? De hijo, vístete rápido, que nos tenemos que ir, que hemos quedado. Perfecto. Mamá, ahora voy, o sí, ahora voy. En vez de decir que no, que vengas ya, te acercas. A ver, hijo, ¿me puedes explicar qué estás haciendo? ¿Qué es lo que hace que no puedas vestirte ya? Que me estés diciendo, ahora voy. Pues mamá, es que estoy haciendo no sé qué. A ver, hemos quedado, ¿vale? Hemos quedado y cuarto. Son y 10. En llegar tardamos 5 minutos. Si tú sigues con la actividad que estás haciendo, no vamos a llegar. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer la actividad que estás haciendo? Pues me queda media hora. Imposible. Media hora es imposible porque hemos quedado en 10 minutos. Entonces, esta actividad la puedes hacer luego, ¿no? No es tan urgente, la puedes hacer. Si quieres, yo te ayudo, buscamos, tal. O sea, lo que estoy diciendo es como muy. Habrá familias que me escuchen y estén diciendo, claro, es que eso es muy happy, eso es muy guay, la teoría es muy guay, pero llévatela a la realidad. Sí, lo entiendo, pero lo que quiero es quedarme con la base de lo que estoy diciendo, que es no imponer mi sí, sino ver cuál es su sí, ¿Cuál es? ¿sabes? Sí, entiendo, entiendo. Y no centrarnos tanto en ese dolor, que a veces nos produce dolor, de me está diciendo que no a mí, que soy su madre. Ahí, No ahí me me puede resuena, decir que no. ahí me resuena esa fórmula, esa frase que utiliza Sara de Sire de no es personal, es cerebral, ¿no? Como Efectivamente, que no nos tomemos las cosas como algo personal, que en efectivamente. realidad tiene mucho más que ver con la etapa que están viviendo, con el momento que están viviendo, que con la situación actual. O sea, Claro, en lo que están viviendo ellos, la etapa que ellos a nivel interno están viviendo. claro. Entonces, es lo que tú dices, nos duele tanto ese no a nosotros mismos,
a esa figura de responsabilidad, a esa figura de referencia, como que nos lo tomamos tan a lo personal, que es Exacto. cuando ahí empezamos a... Exacto. Y en ese adultismo que cumplimos muchas veces, que nos hacemos como adultistas, en ese adultismo nos pensamos que lo nuestro es mucho más importante que lo suyo. O sea, no Estoy puede justo haber estoy ahí. nada más importante que salgamos de casa ya porque hemos quedado. Y para tu hijo o para tu hija, a lo mejor es mucho más importante terminar esta conversación de WhatsApp que acabo de empezar con mi amiga porque estamos hablando de el chico que nos gusta o del examen que entra mañana incluso puede ser o de qué ropa me pongo. Para mí es mucho más importante terminar esta conversación de WhatsApp que vestirme deprisa y corriendo y salir. En cambio, si viene mi madre y me lo explica o tal, pues es otra cosa. Si tú lo que me dices es, deja lo que estás haciendo, que no me importa lo que estás haciendo, lo pierdes, lo pierdes. Claro. Porque Menos estás denotando que es mucho más importante lo tuyo cuando para mí no. Y que lo mío te importa, y perdón por la palabra, una mierda. una mierda, sí, señor, totalmente de acuerdo. Además, es que le estamos demostrando que me importa una mierda y que no le damos ningún valor a tus necesidades de alguna manera, ¿no? Eso es. Entonces, el consejo que yo les daría a las familias cuando están en una relación que se ha empezado a complicar o que está empezando una adolescencia conflictiva o complicada es cambiar ese chip. Ese chip de que cambiar el chip de que lo tuyo es más importante que lo suyo. Aunque a ti te parezca una tontería lo suyo, él o ella tienen su nivel de importancia y de interés. Entonces, entender que no va a ser siempre lo mío, de hecho casi nunca va a ser lo mío más importante que lo suyo, y buscar el sí detrás de un no, ¿no? Cuando yo doy una orden o quiero que se cumpla algo y me están diciendo que no, ¿cuál es el sí que hace que lo mío no sea tan importante, ¿no? Intentar centrarse un poco en eso. Pero, a ver, yo me gustaría hacerte una pregunta a ti como profesional y tú esto cómo intentas capearlo, porque yo me encuentro, por ejemplo, Ujú. personas a las que un poco intento transmitir ese cambio de mirada, ese Sí, cambio de chip, y argumentas pues que ellos están en un momento determinado, que no les puedes pedir determinadas cosas porque no las entienden, porque su ya. cerebro se encuentra en formación o en obras o en Ujú. stand-by o en el periodo en el que se encuentren, Sí, y estas personas te dicen que eres muy concesivo, que a él le ha ido, que en su caso, cuando él era joven, no se habían comportado de esa manera y tampoco le ha pasado nada, que ha vivido una vida sin traumas y sin historias, que tenemos muchas tonterías, que bla, 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 ¿no? ¿Tú cómo capeas ese tipo de respuestas de las ya, familias? entiendo Porque por dónde yo, vas. por ejemplo, O cuando me incluso, encuentro familias que actúan de esta manera, sí. Sí, sí, no, te sigue, perdona. cuando me encuentro con familias con las que intento argumentar este tipo de cosas, Mm, claro, yo me pienso, bueno, ¿para qué voy a entrar en una discusión con esta persona si no me está entendiendo, ¿no? claro. O no me quiere Pero entender. mira, yo lo veo muy, o sea, la respuesta la veo muy sencilla. ¿El imponer tu criterio y tu opinión te está funcionando? No, claro que no, ¿Y sí, cuál es sí, la está claro. respuesta? O sea, entonces, vamos a intentar probar otra cosa. ¿Sabes? Si tú me dices, es que a mí me funciona con mi hijo fenomenal el decirle, esto lo haces ya porque sí, porque soy tu padre, pues ahí, incluso fíjate, yo diría, pues sigue, ¿sabes? Que no es el método Claro, de crianza que a mí con el que yo creo, pues vale. Pero si a ti te funciona el porque sí, porque yo soy tu padre, adelante, no, es que no funciona. O sea, se entra en una pugna no hay constante problema. en la Pero si que no te el está padre siempre funcionando, tiene la razón y y el... Disculpa, es que ¿sabes qué pasa? Que no, se congela la imagen y no sé si estás hablando tú o no. yo no me Te callo. decía, no, no, por favor, si a mí quien me interesa que hables eres tú. Cuando entras en esa situación de pugna, eh, eh, en realidad allí nadie gana, siempre se impone el adultismo ese que tú decías, Eso ¿no? El es. yo como padre soy la persona, la figura referente, Ujú. soy la que tengo la razón, punto pelota, te vienes, te vistes, te espabilas y lo que sea. Entonces el niño, a lo mejor con alguna hostia encima, sale llorando de la situación, se Eso monta es, en el coche y punto pelota. Y claro, ahí es cuando empezamos a desconectarnos y a perder esa comunicación que claro. se podría Y haber al final, establecido. y al final es posible que el padre o la madre se quede con la sensación de, ¿ves? Al final se ha hecho lo que yo quería. Genial. ¿Ves? Pero Exacto. realmente no es una victoria.
porque estás no, perdiendo, por otro lado, otra cosa. Es que, a mí, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia el concepto de crianza respetuosa, porque ¿qué otra opción hay? O sea, si la crianza no es respetuosa, ¿qué otro tipo de crianza hay que no sea respetuosa, ¿sabes? Yo claro. entiendo que la crianza respetuosa no es un método, la crianza respetuosa es lo que tiene que ser. Un derecho, claro. Bueno, yo lo veo así también, pero tú sabes que venimos de una cultura que eso no ha existido nunca. Claro, ese Y es aquí la el letra tema, con ese es el sangre tema. entra, claro, a ver, tú eres mucho más joven que yo y yo tampoco no lo he No vivido tanto, así ¿eh? Me porque no he vivido conservo en bien, una... pero no tanto. ¿Eh? Que me conservo bien, pero no soy tan joven, ¿eh? Bueno, pero yo, pues seguramente venimos ambos de una época en la que, bueno, pues lo estricto era lo que Sí, imperaba, ¿no? Y quienes tenían razón eran nuestros padres. Y si claro, tenías la suerte de haber vivido en una familia o en un entorno un poquito más respetuoso, que se tuvieran más en cuenta o que tuviera un mínimo de sensibilidad, donde te dieras cuenta bueno, pues que estas cosas así no llegas a ningún sitio, simplemente porque el sentido común se impera, ¿no? ujú, No llegas a ningún sitio imponiendo las normas, pues al final más o menos como que salías medio bien. Pero hay claro. familias que han recibido esa autoridad y que la imponen ahora en este momento que vivimos, tanto da la educación respetuosa o no. Claro. Pero es que además hay un error a veces cuando explico esto, que es pensar, claro, es que con eso lo que estás haciendo es que él se salga con la suya. Y no es eso. Es explicar por qué yo quiero que se haga lo que yo quiero que se haga y que él me explique el por qué no puede hacerlo en este momento, no quiere hacerlo en este momento o no le apetece hacerlo en este momento. O sea, al final es todo lo contrario. No es que yo me quiera salir con la mía o que él se vaya a salir con la suya. Es que los dos nos explicamos. Mira, yo quiero que sea, no lo puedo hacer o no me apetece hacerlo por tal, tal, tal. Entonces, a partir de ese momento es cuando se empieza una comunicación. No es una cuestión de... o una cosa que me dicen a veces también, es que yo no quiero ser un padre colega. Digo, no, no, no te equivoques. No te estoy diciendo que seas un padre colega, al revés. Yo creo que así estás educando a tu hijo, porque estás educando a tu hijo a que cuando él vaya a un trabajo, por ejemplo, en vez de ser un jefe dictatorial, sea un jefe en el que diga, chicos, hay que cumplir este objetivo. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién no? ¿Tú no lo puedes hacer ahora? ¿Por qué? ¿Con qué estás ahora? Con tal. Joder, es lo que queremos todos. O queremos un jefe que diga, tú deja lo que estés haciendo y ponte con esto. Me da igual lo que estés haciendo. Perdone, jefe, es que estoy terminando las facturas. Me da igual. No. ¿Alguien puede hacer esto? ¿Tú puedes hacer esto? Sí, ¿por qué no? Entonces, les estamos educando realmente Efectivamente. en lo que necesita la sociedad, ¿sabes? No en una imposición de yo, porque yo soy esta figura, tal. Y en el aula pasa igual, ¿eh? O sea, estamos hablando de padres, hijos, pero profesores, alumnos, pasa igual. Un momento en el que hay esa figura, pues cuando nosotros estudiábamos, la figura del profesor era como un tema mucho más... estaba muy marcada esa figura de, como el profesor diga, hay que hacerlo. Como no se puede hablar, pues no se puede hablar. Pues estamos en un momento en el que, gracias a Dios, nos estamos haciendo más libres, más respetuosos y hay que explicar las cosas. Y hay que explicar el por qué es necesario el silencio en clase o por qué es necesario el que te aprendas esto de memoria para poder hacer esto otro. Que haya, claro, exacto. Tú antes hablabas de pedagogía, ¿no? Pues un poco que haya ese elemento pedagógico que permita a ambas partes entender por qué se hacen las cosas, ¿no? Y Exacto, por qué es exacto. importante hacer las Eso cosas. eso Totalmente es. de acuerdo. Y que no sea un porque sí, no sea un porque sí. Sí que es verdad que, pues lo que tú dices, que venimos a lo mejor de una época educativamente, o sea, o familiarmente educativa o educativamente familiar, en la que se entendía que el padre o la madre no era un educador, sino una figura de autoridad, prácticamente, ¿no? Entonces es, pues lo que diga mamá o lo que diga papá hay que hacerlo porque sí, sin rechistar. Además, ser obediente es hacer algo sin rechistar. Pues a lo mejor las cosas no eran así. Que se hayan hecho toda la vida así no significa que estuviesen bien hechas, Total, ¿no? totalmente de acuerdo. Bueno, pues no sé si te gustaría apuntar alguna cosa más o lo dejamos por aquí. No, no se han hecho muchas preguntas, han habido algunas personas que han ido apuntando cosas, sobre todo Elena, que hablaba de que ella también ha hecho ese cambio de mirada y que le está saliendo fenomenal, Sí, que incluso su pareja o el padre de su hijo
no tenía muy claro y que ahora pues incluso hasta la felicita, ¿no? Bueno, es un trabajo, el de educar es un trabajo complicado, es un trabajo que tenemos que estar siempre ahí, ¿no? Y yo creo que lo más importante de todo, como padres, es formarnos. Sí, Y cuando hablamos de formarnos, parece como que tengas que ir ahí, matricularte en una formación X una para escuela de llegar a... padres. Y yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Y además con la cantidad de contenidos que hay hoy día, tanto en Instagram como en, bueno, en todas las plataformas, hay libros, hay, no sé si nos, creo que tienes una publicación reciente, ¿no? O que estás colaborando en una publicación que acaba de salir ahora, Sí, ¿no? bueno, hemos Rafa, acabado, la verdad es que Opus Pills es una entidad que se dedica a ayudar a preparar las oposiciones de profesorado, entonces decidieron contar conmigo y bueno, me hace mucha ilusión porque es mi primera publicación que hablo ahí de, pues eso, de la motivación y todo esto, qué pena, pero Rafa, bueno, que porque se nos corta prácticamente... se nos corta, es un rollo porque yo no te estoy oyendo, se queda congelada la imagen y no sé si las otras personas te oyen a ti, me oyen a mí, no sé quién de los dos tiene Claro, la no sé. señal un poco No sé cómo ahí. quedará la cosa. A lo mejor no nos estamos cortando ninguno de los dos y estamos así esperando como tontos a que salga. Pues Pero seguramente. bueno, Hablabas de la publicación ¿y a qué se refiere? ¿Qué contenido tiene? pues mira, es un libro en el que colaboran, de hecho, pues gente muy top del mundo de la educación y hay temas tan dispares como la pizarra digital como herramienta, música y creatividad en el aula, desafiando el presente para construir un futuro inteligente, el poder de los pictogramas. Son todos temas relacionados con la educación, con toda la novedad, la deriva moral de nuestra generación, descubriendo materiales didácticos. Y el mío, por ejemplo, que le he titulado Profe, no sé estudiar, es un poco qué factores son los que más afectan en el estudio. La magia como herramienta educativa, cómo diseñar con Canva. Al final son temas que están todos muy relacionados con la educación, guiados más quizá a profesorado y a personas que se están preparando para ser profes, pero es muy interesante, la verdad. Es muy interesante. Bueno, sí Yo que lo es. también Y hace yo mucha pienso, ilusión. mira, que cada vez más todos estos temas cada vez se acercan más a las personas, Mm. al público en general. Y volvemos otra vez como hemos empezado, creo que vamos a terminar esta entrevista, Ujú. haciendo alusión a lo que te decía tu amiga, ¿no? Que no es tan importante lo de los followers como tú decías, Ujú. y en el fondo sí que es importante, ¿no? Sí, Porque cuanto más gente tienes detrás, sí, más gente se informa y más gente es conoce. verdad. Y yo creo que estamos popularizando, ¿no? El Ujú. tema de la educación, porque antes teníamos a nuestros hijos, los llevábamos al colegio, bueno, no es mi caso, ¿no? Porque yo siempre me he implicado mucho, pero en Ujú. general las personas pues tenemos hijos, los llevamos al cole y confiamos en los profesionales que nos atienden, ¿no? Sí, Eh, pero cada vez más nos informamos, intentamos colaborar, intentamos aportar las familias y como decía, pues formándonos, informándonos es como mejor podemos acompañar ese crecimiento, ¿no? Así sí, que te decía, terminamos esta entrevista como hemos empezado, ¿no? Hablando de la valoración esta o este comentario que te hizo tu amiga de que sí, sí, de que es importante los seguidores, porque cuanto más seguidores, más gente sí, es verdad. sí, Es aprende verdad. Yo y no quería terminar, Merche, sin hacer un comentario, y es que yo soy un defensor absoluto de las asociaciones de familias, porque creo que suerte de colaborar de familias de niños con altas capacidades, de familias de niños con autismo. Me parece que hacéis un trabajo vital porque estáis cubriendo factores, cosas que estáis viendo que el sistema no cubre. En el momento en que una familia, una madre, decide montar una asociación, decide un grupo de madres montar, dar el paso de dejo de quejarme y lo que hago es hacerlo yo, o creo una asociación para luchar, para divulgar, para que se hable, lo que estás haciendo al final es cubrir necesidades que existen y que el sistema no está cubriendo, ¿no? Entonces, sí, me parece que hacéis una labor vital. Voy a decir una cosa muy fea, pero que es la real. Ojalá no tuvieseis que no, existir, porque eso no, significaría que el sistema lo está cubriendo no todo, está lo está cubriendo. cubriendo todo de maravilla,
pero me parece maravilloso que existáis. Y entonces yo quiero ponerlo en valor y no dejar de comentarlo porque es súper necesaria vuestra función y siempre me vais a tener a vuestro lado, vamos. Pues muchísimas gracias, te agradezco el comentario porque así es, ese es el origen y el objetivo, ¿no? de esta organización, ¿no? El aglutinar, el dar respuesta, el dar información muchas veces y en esta pequeña ventana que hemos creado aquí en Instagram, pues lo que intentamos es eso, dar información lo más veraz posible, lo más Ujú. próxima a la realidad posible, ¿no? Con Eso es, profesionales y con personas que son primeras personas, ¿no? Y con familiares. eso es. Muchísimas gracias, Rafa. De verdad ha sido un placer el poder Gracias a ti, tener esta Merche. pequeña charla contigo. Un Me placer. sabe súper mal los cortes que se han producido. Luego Por ahí he visto veremos a quién se le ha alguien que contado. comentaba que se nos escuchaba bien, o sea que a lo mejor ¿Ah, sí? luego lo veré entero a ver si ha quedado bien. Si no, pues nada, pedimos disculpas por los cortes que ha habido, pero yo creo que el mensaje Efectivamente, yo creo que el mensaje ha quedado claro y se ha entendido perfectamente. Venga, un abrazo muy grande. Lo muchísimas gracias, compartiré Merche. contigo si quieres, para si lo quieres colgar en tu perfil. Claro, claro que sí, claro que sí. Un abrazo muy Muchas grande. Venga, gracias. Y muchas hasta gracias a los que pronto, os habéis Rafa. conectado. Buenas vacaciones. Igualmente, chao. Leo.